Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy miércoles, el último día de este mes de enero. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por escucharnos. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchas gracias. Estamos con el gusto, con el placer de siempre de estar un rato con ustedes, de platicarle algunos temas importantes el día de hoy, precisamente cuando las campañas electorales, las precampañas, dice el Instituto Nacional Electoral, precandidatos, dicen otros. La verdad es que nosotros ya los vemos a los que están como, pues, digámosle así, ya los virtuales candidatos que contenderán el 1 de julio por ver quién se queda con la presidencia de la República. Como usted debe de saber, no nada más es la presidencia de la República, es senadurías, es diputaciones federales, en muchos casos gubernaturas de los estados, diputaciones locales, presidencias municipales. Hablamos de más de 3,000 y tantos puestos de elección popular que deberán de celebrarse el 1 de julio. Ahorita estamos en plena etapa de precampaña. Digo, la verdad que es un decir, porque todos sabemos que prácticamente están en campaña y que esos van a ser los candidatos. Me refiero a José Antonio Meade del PRI, Partido Verde. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador de Morena, PT y Partido Encuentro Social. Me refiero a al otro candidato, Ricardo Anaya, con el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Un escenario político el que estamos viviendo hoy, donde se mantiene en las encuestas el señor Andrés Manuel López Obrador con aproximadamente un 32-33%. Le sigue, pese a que lo ha tratado de negar rotundamente el PRI, le sigue en segundo lugar Ricardo Anaya con un 26, un 27%. Y en último lugar está el PRI con dicen muchos que es mentira, pero está entre un 16 y un 20%. El caso es que el PRI se encuentra en un tercer lugar. Estas campañas, amigos cibernautas, se han caracterizado por llenarnos de muchos spots, por no decir nada, por no tener ninguna sustancia el discurso o lo que los spots nos dicen. Incluso usted lo debe de escuchar. Es un spot dirigido siempre a la militancia tanto de los diversos partidos que respaldan a estas personas, a estos políticos. Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy, repito, se mantiene a la cabeza y seguramente de mantenerse así se llevará la presidencia de la República. Pero de aquí al 1 de julio, pues muchas cosas pueden suceder, ¿no? Ya le ha pasado, 2 veces ha sido candidato a la presidencia, las 2 veces ha perdido de una o de otra forma. Hoy Andrés Manuel López Obrador trae unas contestaciones que sus enemigos o adversarios políticos le envían, pero las toma a risa, las toma a broma, y él procura no enojarse, porque este fue un rasgo de su carácter que le hizo perder en el pasado.
Ese es con respecto a Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho también que pues hay algo en su contra. Ahorita le platicaré de qué se trata, pero antes déjeme decirle que todo mundo en estas campañas, desde luego, tienen a sus preferidos, a los que más les conviene que gane tal o cual candidato, porque se juegan muchas cosas en este tema de la presidencia de la República, amigos cibernautas. Según directivos del sector financiero, de acuerdo a una encuesta de Santander, directores ejecutivos y de finanzas esperan que el candidato del PRI, José Antonio Meade, gane la presidencia de la República. La mayoría de los directores ejecutivos y directores de finanzas mexicanos esperan que el precandidato del PRI, repito, José Antonio Meade, gane la presidencia de la República, de acuerdo a la encuesta que ha realizada por Santander. Aproximadamente 60% de quienes fueron encuestados por esa institución bancaria, Santander, en su conferencia de América Latina a principios de enero, citó a la elección presidencial en México como su principal preocupación en el 2018. Según lo escrito en una nota por analistas dirigidos por Pedro Balcao, 62.5% de los ejecutivos espera que Meade gane la elección presidencial del 1 de julio. El 22.5% espera que sea Ricardo Anaya y un 15% que sea Andrés Manuel López Obrador. Es de esa forma como este grupo o institución bancaria, Santander, llevó a cabo su encuesta, donde los directivos, los altos directivos, con alrededor de un 62% aproximadamente, pues según la encuesta que ellos levantaron, el 62.5% de los ejecutivos espera que José Antonio Meade gane la presidencia de la República, cosa que se antoja muy difícil, porque ya vimos que José Antonio Meade es el padre de los gasolinazos, y pues la gasolina, amigos cibernautas, un líquido, un producto que se necesita diariamente en toda la industria y que requieren los ciudadanos para sus vehículos, para sus motores, pues está sujeta a muy constantes cambios de acuerdo a la liberación de los precios de la gasolina, y que cada concesionario pues puede aumentar el costo. Así lo ha dicho la Secretaría de Hacienda, quien afirma que los concesionarios o los que tienen las estaciones de este servicio, de acuerdo a lo que ellos consideren y de acuerdo a la liberación de los precios de la gasolina, ellos pueden aumentar o ellos pueden bajarle. Y cuando hablamos de bajarle o de subirle, pues estamos hablando de centavos. Pero cuando hacemos una suma de todo lo que se vende, de los millones y millones de litros de gasolina diario, pues hablamos de millones y millones y millones de pesos también en ganancias, o en muchos casos, pero yo diría que no, ninguna pérdida, siempre son ganancias en perjuicio del ciudadano. Este es un agravio fundamental que mantiene hoy al PRI pues en una espiral hacia el fondo, en donde definitivamente el ciudadano concientiza, analiza, visualiza, escucha lo que diariamente pasa cuando se da el aumento de la tortilla, cuando hablamos de una inflación constante, cuando los precios que hoy tienen diversos productos de la canasta básica siguen subiendo todos los días, como sigue subiendo el precio de la gasolina. Y esto es producto de un sistema político presidencial, y que una reforma energética que apoyó el PRI ahora en el gobierno no ha traído
ningún beneficio a las familias mexicanas. Y hoy el candidato del PRI, José Antonio Meade, lo vive en carne propia cuando lo mantiene en las encuestas generales en un tercer lugar. En el fondo, pues, y con muy pocas posibilidades de ganar la presidencia de la República, aunque hay que decirlo, el PRI tiene muchas mañas, la cúpula del poder tiene muchas artimañas que pueden utilizar para hacer ganar al presidente, para hacer ganar al presidente de la República con su candidato, que es José Antonio Meade. Por ello impiden a toda costa y buscan a toda costa detener el avance de Andrés Manuel López Obrador, que ha acusado una guerra sucia en su contra y pide al Instituto Nacional Electoral iniciar una investigación precisamente sobre esta guerra sucia en su contra, principalmente, dice Andrés Manuel López Obrador, desde las redes sociales, e identificar a quienes la están financiando. Amigos cibernautas, esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. En un video subido a sus redes sociales, el precandidato presidencial Juntos Haremos Historia señala que para esta guerra sucia se han contratado a muchos publicistas mercenarios, incluso del extranjero. Quiero decirle que ayer lunes, inició una nueva etapa en la guerra sucia. Como que los de la mafia del poder están al borde del nerviosismo extremo. No quiero utilizar la palabra locura porque esa nos las aplican a nosotros, dijo López Obrador, quien añadió que este nerviosismo se da porque va 15 puntos arriba en las encuestas rumbo a la elección presidencial del 1 de julio. Ahí ayer, en un video de aproximadamente 8 minutos, tomado en Mazatlán, donde se encuentra el precandidato de Morena, PT y PES, el precandidato presidencial dijo tener información que como parte de esta guerra sucia se prevé una campaña en su contra hasta el día 1 o 1 de julio, día de los comicios, e incluso en los 3 días anteriores a la jornada electoral, cuando ya no se puede hacer campañas. Es lo que dice López Obrador. Y bueno, ¿qué pasa con Ricardo Anaya? Ricardo Anaya, a pesar de que es un gran prospecto, yo diría, sin atreverme a quedar bien con nadie, simplemente como una visión o como un análisis, que yo creo que entre López Obrador y José Antonio Meade, Ricardo Anaya, pudiéramos decir que es el más inteligente, es un tipo que brilla, que tiene ideas, que tiene discurso, que tiene una gran cantidad de recursos que ha venido, manejando en diferentes entrevistas anteriores y actuales, en donde da muestra de una enorme capacidad mental, de una enorme estrategia discursiva y de planteamientos, donde da a conocer que puede ser una gran opción para el pueblo mexicano. Y desde luego habría que analizar que tiene un gran defecto, que es el que un gobernador como el que tenemos en Veracruz le ha fallado al pueblo veracruzano, y mucha gente se pregunta si Ricardo Anaya, igual que el discurso que traía Miguel Ángel Yunes Linares, a la hora de sentarse en la silla, pues simple y sencillamente no cumplirá todo lo que dijo en campaña. Porque mire usted cómo está el estado de Veracruz, hecho pedazos, con una enorme mancha de sangre en todo el territorio estatal. Y la gente se pregunta si, a pesar de que Ricardo Anaya pudiera ser una gran opción, un hombre inteligente, brillante, capaz, con un enorme discurso, habla, se dice, en 2 o 3 idiomas, que tiene contactos, que tiene cierta experiencia en la administración pública, a la hora, en el caso de que el pueblo mexicano
le otorgue el voto, posiblemente también sea la continuación del mal gobierno que ha tenido Enrique Peña Nieto. Pero ante todo esto habría que pensar muy bien que el PRI prefiere que gane Ricardo Anaya antes que gane Andrés Manuel López Obrador. No hay que olvidar que en el 2006, precisamente cuando se pactó pues una alianza entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México, donde se habló y se dijo que Felipe Calderón iba muy abajo en las encuestas, y con la ayuda en aquel cónclave político que tuvieron en un hotel de la Ciudad de México, ahí se definió una enorme cantidad de votos que al final favorecieron a Felipe Calderón Hinojosa, estrechando, cerrando aquella alianza tan importante entre el PAN y el PRI. Felipe Calderón era el candidato del PAN, venía de un gobierno de Vicente Fox panista. Enrique Peña Nieto, priista, era gobernador del Estado de México, y se dice que en aquella campaña, en aquel pacto, en aquel acuerdo que tuvieron, Enrique Peña Nieto le arrimó aproximadamente 200,000 votos que contribuyeron a la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador para que éste se quedara con la presidencia de la República. Y ahora pues, ante el enorme descrédito y ante el entierro por parte del ciudadano que le está haciendo al PRI, ante la poca aceptación que tiene Pepe B, ante el electorado, por las enormes mentiras, el fracaso de las reformas y todo aquello que ha afectado a las familias mexicanas, como el incremento al gas doméstico, a la electricidad, a la gasolina, que están afectando gravemente al candidato del PRI. Se habla que puede ser que Enrique Peña Nieto pacte con el Partido Acción Nacional, y de una u de otra forma prefieran hacer ganar a Ricardo Anaya antes que a Andrés Manuel López Obrador. Por eso no hay que descartar una alianza nuevamente entre el PRI y el PAN para detener a Andrés Manuel López Obrador ante el panorama tan pues oscuro, tan difícil que enfrenta el candidato del PRI para hacerse con una victoria. Por eso, amigos cibernautas, no hay que descartar una posible alianza entre el PRI y el PAN. Prefiere el PRI que gane el PAN y no Andrés Manuel López Obrador. Hay que estar muy atentos. Pepe Mit ocupa el tercer lugar en las encuestas, muy por debajo, casi una diferencia de entre un 15 y un 16% entre el primer lugar, que es Andrés Manuel López Obrador. Ojo, no hay que perder de vista esta opción, esta posibilidad de una negociación entre el PRI y el PAN, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos para platicar algo de aquí del estado de Veracruz. No se vayan.